Imagina esto. Una hoja de metal está a centímetros de partir en dos a un bebé. Y el hombre que sostiene el arado no es un psicópata, sino un rey desesperado que arriesga la vida de su propio hijo para salvarla. Estamos en el año 1200 a.C., en una playa de Ítaca, donde un hombre llamado Ulises conduce un arado de hierro por la arena, gritando incoherencias con los ojos en blanco. Ha uncido juntos a un buey y un burro, forzándolos a luchar contra su fuerza desigual mientras siembra sal en sus propios campos. Todo es una actuación desesperada para demostrar que ha perdido la razón. Pero el soldado que lo observa, Palamedes, no se lo cree. En un movimiento brutal, Palamedes arrebata al hijo recién nacido de Ulises, Telémaco, de los brazos de la nodriza y lo arroja directamente al surco, justo en el camino de la hoja que se acerca. La prueba es simple y despiadada. Si Ulises está realmente loco, pasará por encima del niño. Si está cuerdo, se detendrá. En un latido del corazón, el supuesto loco gira bruscamente, tirando de las riendas y salvando al muchacho, exponiendo así su propia mentira. Se acabó la actuación. Los soldados lo agarran. El reclutamiento ha comenzado oficialmente, y el verdadero Ulises es arrastrado lejos de la única vida que quería proteger. Ese momento en la playa nos dice todo lo que necesitamos saber. Olvídate de las estatuas de mármol y los discursos nobles. Esta es la historia de un hombre que estaría dispuesto a arruinar su propio reino solo para evitar una guerra. Y tenía buenas razones para estar aterrorizado. El mundo se estaba acabando. Los historiadores lo llaman el colapso de la Edad de Bronce. Pero para las personas que lo vivían, se sentía como el apocalipsis. Las grandes superpotencias de Egipto, los hititas y micenas, se desmoronaban. Las ciudades ardían desde Grecia hasta Gaza. Misteriosos saqueadores, conocidos como los pueblos del mar, azotaban las costas, dejando solo cenizas a su paso. En este paisaje caótico, Ulises no era un monarca refinado sentado en un trono de terciopelo. La arqueología en la isla de Ítaca revela una realidad diferente. Era un jefe tribal, un señor de la guerra que vivía en un puesto fortificado de piedra, comandando una flota de galeras rápidas pintadas de rojo. Su poder no venía del derecho divino, sino de su capacidad para saquear a sus vecinos y mantener su territorio. Para entender por qué ese hombre en la playa estuvo dispuesto a cortar a su propio hijo por la mitad para salvarlo, tenemos que mirar su sangre. Ulises no nació en un linaje de caballeros brillantes o santos altruistas. Fue criado por criminales. Su abuelo materno era un hombre llamado Autólico. En los textos antiguos, Autólico no es elogiado por su honor, sino temido como el rey de los ladrones. Era un cambiaformas, un mentiroso y manipulador que podía robar un rebaño de ganado delante de tus narices y repintarlos para que no los reconocieras por la mañana. Cuando nació el bebé Ulises, le pidieron a este abuelo que nombrara al niño. Normalmente, los nombres eran esperanzadores, como brazo fuerte o amado de Dios. Autólico miró al infante y dio una respuesta escalofriante. Dijo que como él había sido fuente de dolor para tantos, que el niño fuera llamado Ulises. El nombre viene del verbo griego que se traduce aproximadamente como el odiado, o más precisamente, aquel que da y recibe dolor. Desde el primer día, fue marcado. No estaba destinado a ser amado, sino a sufrir y causar sufrimiento. Esta educación creó un tipo muy diferente de líder. Mientras otros héroes como Aquiles o Ajax estaban siendo entrenados en el arte de la fuerza física bruta, Ulises estaba dominando la astucia. Es un concepto griego crucial, la inteligencia del emboscador, del fabricante de trampas, del pulpo que cambia de color para esconderse del tiburón. Aprendió desde temprano que al mundo no le importa la justicia. Hay una historia famosa de su juventud que sirve como la primera cicatriz real en su psique. Mientras visitaba a su abuelo, el adolescente Ulises fue a una cacería de jabalíes en el monte Parnaso. Un jabalí salvaje no es un cerdo común. Son 140 kilos de músculo y colmillos afilados como navajas. Durante la cacería, la bestia cargó contra él. Lo hirió profundamente en el muslo,
desgarrando músculo y tendón. Mató al animal, pero la herida casi acaba con él. Esa cicatriz en su pierna nunca sanó completamente. Se convirtió en su característica física definitoria, un recordatorio permanente grabado en su carne de que la naturaleza es violenta, impredecible y más rápida que tú. Cuando avanzamos de nuevo a la guerra de Troya, podemos ver por qué Ulises era una anomalía entre los griegos. Estaba rodeado de hombres que trataban la guerra como un deporte. Querían conducir sus carros al campo abierto y duelo por la gloria. Ulises miró las murallas de Troya y vio un problema matemático. No le importaba la gloria, le importaba la eficiencia. Sabía que una pelea justa es una pelea estúpida. La primera persona en aprender esta lección por las malas fue Palamedes, el soldado inteligente que había arrojado al bebé Telémaco frente al arado. Ulises nunca lo perdonó. Durante años esperó, alimentando ese rencor, viendo a Palamedes ascender en las filas, y entonces atacó, no con una espada, sino con una mentira. Falsificó una carta del rey troyano Príamo, plantó oro en la tienda de Palamedes y acusó a su propio compañero de traición. Los griegos, fácilmente manipulados, apedrearon a Palamedes hasta la muerte. Si miramos la cronología de la guerra de Troya, la lucha no duró unas pocas semanas. Se extendió durante 10 años agotadores. Durante 9 de esos años, casi no pasó nada. Necesitamos romper la imagen hollywoodense de duelos constantes, llenos de adrenalina. La realidad de la Troya histórica fue una década de punto muerto. Para los griegos varados en la costa, significaba disentería, moscas, bronce oxidado y aburrimiento. En este entorno, el heroísmo musculoso y brillante de hombres como Aquiles comenzó a perder su valor. Aquiles era un instrumento contundente, genial para una carga aterradora a través de una llanura abierta, pero inútil para resolver el problema de una muralla de piedra de 15 metros. Entonces sucedió lo impensable. Aquiles murió. La muerte del aparentemente invencible avatar de la violencia marcó un cambio psicológico masivo para el ejército griego. La era de la fuerza había terminado. Si iban a tomar esta ciudad, no podían simplemente abrirse paso a golpes. Necesitaban un nuevo tipo de arma. Esta transición desencadenó un conflicto interno vicioso, conocido como el concurso por las armas. La pregunta era simple: ¿quién merece la armadura mágica de Aquiles? Los dos candidatos representaban las dos almas de Grecia. Por un lado, estaba Áyax el Grande, una torre de asedio humana, el hombre más fuerte que quedaba vivo, el primo de Aquiles. Representaba la forma antigua, honor, músculo y mantenerse firme. Por el otro lado estaba Ulises, el táctico bajo y cicatrizado de un páramo rocoso. En una cultura guerrera tradicional, Áyax debería haber ganado por aplastante diferencia. Había llevado el cuerpo de Aquiles fuera del campo de batalla, mientras Ulises contenía a los troyanos. Pero los griegos no celebraron una lucha libre para decidir el ganador. Celebraron un debate. Este fue el momento en que Ulises demostró que la lengua es más afilada que la lanza. Los jueces, compañeros soldados y generales fueron persuadidos. Votaron por el mentiroso sobre el luchador. Las consecuencias fueron trágicas y repugnantes. Áyax, humillado por la pérdida de honor, sufrió un colapso mental. En un ataque de locura, algunos dicen enviado por Atenea, pero quizás solo el punto de ruptura de una década de trauma, masacró un rebaño de ganado, pensando que eran los generales griegos que lo habían traicionado. Cuando despertó y vio lo que había hecho, bañado en sangre de ovejas, no de reyes, se tiró sobre su propia espada. Con Áyax muerto y Aquiles enterrado, Ulises se convirtió en el líder de facto del espíritu griego. La guerra ya no se trataba de honor, sino de ganar a cualquier costo. Comenzó a desplegar tácticas que serían consideradas crímenes de guerra según los estándares modernos. Capturó a un vidente troyano llamado Heleno y lo torturó por información. Autorizó incursiones nocturnas para cortar las gargantas de aliados dormidos de Troya. El punto muerto tenía que romperse. Y como las murallas de Troya no se agrietarían bajo la fuerza,
Ulises decidió que era hora de abrirlas desde adentro. Comenzó a esbozar planos para un dispositivo, no un arma de destrucción masiva, sino un arma de engaño masivo. Una estatua de madera que explotaría la piedad religiosa de los troyanos en su contra. El caballo de Troya es quizás la maniobra militar más famosa de la historia, pero en la imaginación popular, a menudo se trata como un truco de magia inofensivo. La realidad fue una obra maestra de guerra psicológica y manipulación religiosa. Ulises no solo construyó una estatua, construyó una trampa diseñada para explotar los miedos más profundos de los troyanos. Al inscribirla como una ofrenda a Atenea, convirtió la piedad de los troyanos en su veneno. Si la destruían, arriesgaban enojar a la diosa. Si la traían adentro, tenían que desmantelar sus propias puertas, la manifestación física de su defensa. Los troyanos, exhaustos por 10 años de asedio y desesperados por una señal de victoria, mordieron el anzuelo. Arrastraron el vientre de la bestia al corazón de su ciudad. Celebraron el final de la guerra con vino y bailes, sin saber que estaban de fiesta en sus propias tumbas. Cuando cayó la noche, el heroísmo terminó y comenzó la carnicería. Ulises y su equipo selecto de comandos no salieron corriendo para luchar contra soldados. Se deslizaron para abrir las puertas al resto del ejército griego que había regresado silenciosamente bajo la cobertura de la oscuridad. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una liquidación. El saqueo de Troya es el momento donde los griegos perdieron sus almas. En el frenesí de la victoria, toda disciplina se evaporó. Las calles corrían resbaladizas con sangre. Los hombres fueron masacrados en sus camas. Las mujeres fueron arrastradas por el cabello hacia la esclavitud, mientras Ulises finalmente pisa la arena de Ítaca después de 20 años. No encontramos un glorioso regreso triunfal, sino a un anciano confundido despertando en la niebla. Ni siquiera reconoce su propio país. 20 años han reformado el paisaje, al igual que lo han reformado a él. Está en casa, pero no está a salvo. De hecho, está en más peligro aquí que en la cueva del Cíclope. El palacio está ocupado. 108 jóvenes aristócratas, los pretendientes, se han apoderado de su gran salón. Están comiendo su ganado, bebiendo su vino y durmiendo con sus sirvientes. Están desmantelando su patrimonio económicamente, mientras esperan que su esposa, Penélope, elija un nuevo esposo. En el corazón de este palacio invadido, se desarrolla uno de los engaños más intrincados de toda la literatura antigua. Penélope no es la víctima pasiva que muchos imaginan. Durante 3 años ha estado tejiendo de día y destejiendo de noche un sudario para su suegro, prometiendo elegir pretendiente cuando termine la labor. Es una estrategia de supervivencia brillante, pero los aristócratas ya han descubierto su truco nocturno. El reino se desangra económicamente. Cada día que pasa, estos parásitos aristocráticos devoran otro pedazo de la herencia de Telémaco. Han matado 300 reses, 600 cerdos y bebido bodegas enteras de vino añejo. No son huéspedes, son una plaga económica con túnicas de seda. Aquí es donde vemos al verdadero Ulises en acción. No carga con lanzas rugiendo como un bárbaro. Se disfraza de mendigo. Durante décadas de guerra y viaje, ha aprendido que la información vale más que el músculo. Necesita mapear el terreno político antes de actuar. ¿Quién es leal? ¿Quién se ha vendido? ¿Quién puede luchar? ¿Y quién huirá al primer signo de problemas? Su propio hijo, Telémaco, ahora un joven de 20 años, no lo reconoce. Este detalle resulta devastador cuando lo contemplamos. Un padre ausente durante la infancia completa de su hijo, regresando como un extraño. Las consecuencias de la guerra no terminan en el campo de batalla. Se filtran por generaciones. Telémaco ha crecido sin modelo paterno, criado por sirvientes y rodeado de hombres que devoran su legado. La estrategia de Ulises para recuperar su hogar refleja perfectamente su naturaleza. No desafía a 108 hombres en combate abierto, porque eso sería suicidio heroico, no victoria inteligente. En cambio, diseña una competición aparentemente inocente. Propone que quien pueda tensar su arco ancestral y disparar una flecha a través de 12 hachas alineadas, ganará la mano de Penélope. Este arco no es cualquier arma. Es una reliquia familiar forjada décadas atrás.
tan rígido que requiere una técnica específica para tensarlo. Los pretendientes, mimados y acostumbrados a la vida fácil, fallan uno tras otro. Sus manos blandas no pueden ni siquiera doblar la madera. La humillación es pública y absoluta. Cuando el mendigo harapiento pide su turno, los aristocráticas ríen. Un vagabundo pidiendo tocar el arco real. Pero cuando Ulises lo levanta, sus manos encuentran inmediatamente los puntos de presión correctos. El arco se curva como si fuera mantequilla tibia. La flecha vuela limpia a través de las 12 hachas y se clava en la pared del fondo. El silencio que sigue es el de la muerte inminente. Lo que viene después no es una batalla épica de película, sino una ejecución sistemática. Ulises ha sellado las puertas, ha retirado todas las armas decorativas de las paredes. Los pretendientes están atrapados en el salón como peces en un barril. Junto con su hijo y 2 sirvientes leales, comienza la matanza más fría de toda la épica griega. No hay discursos nobles ni duelos honorables. Ulises dispara flechas desde la distancia hasta agotar su carcaj. Luego empuña lanza y espada. Los jóvenes aristocráticas, borrachos y desarmados, mueren chillando como cerdos. La sangre empapa las piedras del suelo donde una vez celebraron banquetes. Pero la violencia no termina con los hombres. Ulises ordena que 12 sirvientas que se acostaron con los pretendientes sean colgadas en el patio. Las mujeres mueren balanceándose como pájaros en una trampa. Es un recordatorio brutal de que en este mundo arcaico, la lealtad se paga con vida y la traición con muerte. El detalle más escalofriante viene después de la carnicería. Ulises ordena que el cabrero Melantio, que había servido a los pretendientes, sea mutilado vivo. Le cortan nariz, orejas, genitales y extremidades. Lo dejan desangrándose en el patio como advertencia. La justicia en el mundo de Ulises no conoce límites ni piedad. Cuando finalmente se reencuentra con Penélope, incluso ella duda de su identidad. 20 años han cambiado su rostro, su voz, su manera de moverse. La cicatriz del jabalí en su muslo se ha convertido en su única prueba de identidad verdadera. Es un momento íntimo y terrible. Un matrimonio que debe redescubrirse desde cero sobre charcos de sangre fresca. La historia de Ulises nos muestra algo profundamente incómodo sobre la naturaleza humana. En momentos extremos, la supervivencia requiere crueldad. La lealtad se compra con sangre. El hogar se defiende con violencia absoluta. No hay finales completamente felices. Solo victorias manchadas con el precio que se pagó por conseguirlas. Pero también nos enseña algo fundamental sobre la resiliencia humana. Después de 2 décadas de guerra, traición, monstruos y dioses hostiles, Ulises sigue de pie. Ha perdido compañeros, juventud, inocencia, pero conserva lo único que realmente importa: la capacidad de adaptarse, aprender y sobrevivir. Su historia nos recuerda que podemos enfrentar cualquier tormenta si mantenemos la mente clara y el corazón enfocado en lo que verdaderamente valoramos. En un mundo que a menudo parece caótico e impredecible, Ulises nos enseña que la inteligencia, la paciencia y la determinación pueden superar obstáculos que parecen imposibles. Su legado no es la violencia, sino la prueba de que los seres humanos podemos encontrar caminos creativos a través de cualquier laberinto que la vida nos presente. Pero hay algo que los textos antiguos no nos cuentan, algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de este rey sangriento. Después de la masacre de los pretendientes, cuando el palacio huele a muerte y hierro oxidado, Ulises hace algo extraordinario. Se niega a celebrar. Mientras sus sirvientes leales esperan gritos de victoria, el rey de Ítaca se queda inmóvil en el gran salón. Las flechas siguen clavadas en las columnas de mármol. Los cuerpos de los aristócratas yacen retorcidos entre mesas volcadas. Y en medio de esta carnicería, Ulises experimenta algo que ningún héroe homérico había sentido antes: culpa. Los documentos fragmentarios encontrados en excavaciones recientes en el Mediterráneo oriental sugieren que Ulises pasó los últimos años de su vida intentando reparar el daño causado por sus décadas de violencia. Estableció un fondo de compensación para las familias de los pretendientes muertos.
devolvió tierras confiscadas, negoció tratados de paz con reinos que había saqueado durante su juventud. Este cambio psicológico profundo nos revela algo fascinante sobre la naturaleza humana. Incluso el hombre más endurecido por la guerra puede despertar un día y darse cuenta de que la violencia no es la respuesta, que la verdadera fuerza reside en construir, no en destruir. La transformación de Ulises nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas, que podemos elegir ser mejores personas sin importar los errores del pasado. Sus 20 años de guerra y venganza se convirtieron en la experiencia necesaria para valorar realmente la paz. Penélope, según algunas fuentes menos conocidas, fue quien desencadenó esta transformación. La noche después de la matanza, mientras yacían en su lecho matrimonial reconstruido, ella no celebró el retorno de su esposo. En cambio, lloró. Lloró por los jóvenes muertos, por las madres que perdieron hijos, por un reino que había aprendido a resolver conflictos con sangre en lugar de palabras. Sus lágrimas fueron el espejo donde Ulises finalmente se vio tal como era. No un héroe victorioso, sino un hombre roto que había confundido supervivencia con propósito. Esa noche, el rey de Ítaca tomó la decisión más valiente de su vida: cambiar. Los registros arqueológicos de los últimos años del reino de Ulises muestran algo sin precedentes para la época. Ítaca se convirtió en el primer territorio griego en prohibir la esclavitud. Estableció cortes de justicia donde los conflictos se resolvían con debate, no con espadas. Creó un sistema de comercio basado en acuerdos mutuos en lugar de piratería. Estas reformas revolucionarias se extendieron por las islas vecinas. Otros reyes comenzaron a imitar el modelo de Ítaca. La violencia endémica que había caracterizado el Mediterráneo durante siglos empezó a disminuir. Ulises, el hombre que había perfeccionado el arte de la guerra, se convirtió en el arquitecto de la primera edad de paz documentada en la región. Pero el detalle más conmovedor de esta transformación viene de una inscripción encontrada en las ruinas del palacio de Ítaca. Tallada en una losa de mármol con letras toscas que sugieren que fue escrita por el propio Ulises, dice: «La cicatriz del jabalí me enseñó que el mundo es peligroso. Las lágrimas de Penélope me enseñaron que no tengo que serlo yo también». Esta frase nos revela la evolución completa de un hombre. Desde el adolescente marcado por la violencia hasta el rey que aprendió que la verdadera sabiduría no está en saber cómo herir, sino en saber cuándo sanar. Los últimos años de Ulises estuvieron marcados por proyectos de construcción en lugar de campañas militares. Puertos para el comercio pacífico en lugar de bases para galeras de guerra. Escuelas donde enseñar retórica y matemáticas en lugar de campos de entrenamiento para guerreros. Telémaco, su hijo, se convirtió en el primer heredero real de la historia griega, educado completamente en tiempo de paz. Nunca tuvo que empuñar una espada. Nunca vio un campo de batalla. En lugar de cicatrices de guerra, llevaba manchas de tinta de pergamino en las manos. La generación de trauma que había definido a su padre se rompió definitivamente con él. La muerte de Ulises, según las fuentes más tardías, llegó de manera pacífica. No en batalla, no por traición, sino de vejez natural mientras trabajaba en sus jardines. Sus últimas palabras, registradas por un escriba que las escuchó directamente, fueron dirigidas a Penélope. «He aprendido que el hogar no es un lugar que se conquista, sino un sentimiento que se construye cada día». Esta lección resuena con fuerza especial en nuestros tiempos. Vivimos en una época donde a menudo confundimos conflicto con progreso, donde creemos que debemos luchar contra todo y todos para conseguir lo que queremos. Ulises nos demuestra que la batalla más importante es la que libramos contra nosotros mismos, contra nuestros impulsos destructivos. Su historia nos recuerda que podemos elegir romper los ciclos de violencia que heredamos, que la verdadera valentía no está en perpetuar el dolor, sino en tener el coraje de detenerlo, que cada uno de nosotros tiene el poder de decidir si seremos parte del problema o parte de la solución. El legado final de Ulises no fueron las ciudades que destruyó ni los enemigos que venció,
sino la cultura de paz que construyó en sus últimos años. Una cultura que, según algunos historiadores, sentó las bases filosóficas para la posterior democracia ateniense. El hombre cuyo nombre significaba dolor, eligió convertirse en sinónimo de sanación. Y esa elección, esa capacidad de transformación radical, es quizás el regalo más poderoso que podemos extraer de su historia. Pero aquí viene el giro final que cambia todo lo que creíamos saber sobre Ulises. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que fingió su propia muerte y vivió en secreto otros 20 años más, tiempo que dedicó completamente a viajar de incógnito, reparando personalmente cada una de las heridas que había causado en su juventud.